Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias. Senador, bueno, ¿qué opinión le merece lo que está pasando a esta hora en la Cámara de Diputados y Diputadas con estos dos proyectos de retiro del 10%? Uno que es acotado, presentado por el gobierno. La discusión era la de esperarse. O sea, por un lado hay quienes quieren mantener el retirazo, como se dice, o sea, que en todos retiren 10%, sabiendo perfectamente que ya hay más de 2 millones de chilenas que no pueden retirar nada porque no les queda nada. Y todos esos hablan en nombre, los que están hablando y apuntando con el dedo y todo lo demás, hablan en nombre de esos, sabiendo que eso no van a poder retirar. Yo creo francamente que el cuarto, quinto, el número que no se justifica. Voy a aceptar, sin embargo, efectivamente si me toca votarlo, el proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno por lo menos focaliza. Todos aquellos que a uno le preguntan por la calle, ¿por qué no vota por mí? ¿No vota el proyecto cuando yo tengo que pagar mi hipoteca? Eso está incluido en el proyecto del gobierno. ¿Por qué no vota porque tengo que pagar una grave enfermedad que sufrí? Eso está incluido en el proyecto del gobierno. ¿Por qué no vota a favor cuando yo necesito tal cosa? Está también en el proyecto. Entonces la verdad es que es bastante discutible que se requiera plata para más, oiga. Claro. Fíjese usted, don Luis, fíjese usted que así como pasa cuando hay huelgas del cobre, las casas automotrices están listas para vender todos los automóviles que se van a comprar con el quinto retiro. Esa gente lo va a pasar mal si se rechaza. Los que tienen la cantidad de automóviles lista para venderlos. Y además pensaba que la AFP también está lista para recibir la plata que les va a pasar el señor que saque sus 5 millones de pesos y meta los 5 millones de pesos en una APB, es decir, un depósito previsional voluntario, que le da más rédito que el de la. Entonces, aquí hay mucho de trampa y mucha palabrería. Yo personalmente nunca he sido muy partidario de los retiros, pero en este caso creo que ya la diferencia es excesiva entre los que quieren retirar plata para sí mismos, para su bolsillo, no pasarlo mejor, que aquellos que realmente no tienen dinero para sobrevivir mucho tiempo muy normalmente, y esos no tienen plata para sacar en las AFP, no les van a llegar. O sea, ¿para qué le cuentan cuentos a la gente? Claro, ahora algunos parlamentarios dicen que para esas personas, así como lo hizo el gobierno anterior, dicen que exigieron, la oposición en ese entonces exigía, ¿cierto?, que tenían a las personas que no tenían dinero en la AFP, el gobierno tenía que darle un aporte económico, ya sea un IFE, qué sé yo, y es lo mismo que están pidiendo hoy día, ¿cierto?, los parlamentarios que están por aprobar, dice algunos, los dos proyectos. No está en el proyecto de reforma constitucional de doña Pamela Giles, no está eso. No, pero lo que pasa es que como entonces están cambiando para otros, en su proyecto no lo pide, pero pide que se ponga en el proyecto del gobierno. No puede ser, si el gobierno quiere hacerlo, lo hará. Claro, eso es lo que está diciendo. Entonces, y lo otro que dice, bueno, el año pasado, los dos últimos retiros, los dos últimos retiros decían, ya no teníamos el problema que no había ayuda del Estado, porque ahí estaba el IFE, que incluso fue universal y que muchas personas que estuvieron trabajando recibieron también este IFE. Y además se aprobaron dos proyectos más del retiro del 10%, las mismas personas dicen que están en el gobierno. Eso es así, eso es efectivo, tiene razón, es cierto. Yo creo que realmente los del año pasado y al final, recibiendo IFE, el IFE no creo que fuera compatible con recibir más plata. Mire, si el gran problema de fondo, don Luis, no es ninguna de las cosas que hemos estado hablando aquí. El problema es simplemente que si nosotros le echamos más plata al mercado, y no hay más bienes que comprar, los precios van a subir y toda la plata que se van a llevar por un lado con el retiro, se la van a gastar por otro lado con la inflación. Claro. Eso parece que nadie lo toma en cuenta. Otro tema, senador, para aprovechar el tiempo, en el Senado se aprobó el proyecto que endurece las sanciones a quienes utilicen niños menores de edad en delitos, por ejemplo. Sí, ese proyecto estuvo bastante tiempo y efectivamente endurece las sanciones a los que... El problema del texto anterior del Código Penal es que hablaba de los que se valieren de niños. Entonces, en el fondo, usaban un niño
para cometer un delito. Y la verdad es que hoy día en muchos delitos los niños participan, son participantes del delito. Esa es la realidad. Tenemos que proteger a los niños para que los niños no sean participantes de delitos. Y por eso decimos, mira, el señor que acomete un delito en que participe un niño va a tener un agravante. Con lo cual esperamos que por lo menos los delincuentes empiecen a no usar los niños porque saben que les va a caer más fuerte la teja a ellos. No es un proyecto contra los niños, es un proyecto contra los adultos que participan en delitos contra niños. Exactamente. O con niños, perdón. Bueno, eso fue aprobado, ¿no? Sí, eso está aprobado ya, sí, ya pasó. Ya es ley de la República, sí. Oiga, senador, ¿qué opinión le merece el trabajo que está desarrollando la convención y la aprobación de suspender el Senado por un organismo alternativo? Se dice que se llama Cámara de las Regiones, pero que aún no tiene atribuciones todavía de cómo va a funcionar este tema. Mire, ellos hicieron dos cosas bien raras la semana pasada. Primero aprobaron la Cámara de las Regiones, pero no se pusieron de acuerdo en qué es lo que iba a hacer esta Cámara de las Regiones. Y en cambio también ya aprobada la Cámara, que se va a llamar ahora, según ellos, la Cámara, Congreso de los Diputados y Diputadas, no aprobaron las atribuciones. Y el problema es que el rechazo a ese artículo en que estaban las atribuciones fue tan alto que ya no corresponde pasarlo de vuelta a la comisión. Y eso ha creado un problema aún más grave. Porque a estas alturas, si hoy día se cerrara la convención y se votara la Constitución, no habría Congreso en este país. Y no habría Congreso porque la Cámara de Diputados no tendría ninguna atribución y la Cámara de Regiones tampoco. Entonces la verdad es que yo creo que en esa materia se produjo una crisis bastante grave que es necesario estudiarla. Yo soy muy partidario de que la Constitución se apruebe. Yo quiero una Constitución, pero todos queremos una buena Constitución. ¿Cómo va a ser una Constitución que habla de una Cámara, de un Congreso de Diputados y Diputadas y de una Cámara regional, que son, dice, bastante desbalanceadas, pero no son tan desbalanceadas ahora porque ninguna de las dos tiene atribuciones en el nuevo texto de la Constitución? Es bastante más delicado el problema. Se ha puesto mucho el énfasis en el tema del Senado. Exactamente. Yo pongo el énfasis en el tema general del Congreso. El Congreso no tiene atribuciones en este momento en la redacción que se está haciendo del proyecto. Claro, uno escucha a algunos constituyentes y dicen, bueno, lo que pasa es que en el Senado se entrampan muchos proyectos que pasan años y no se ven, entonces que pasan de la Cámara de Diputados y ahí se entrampan los proyectos más importantes para que avance este país. Es lo que han dicho ellos y por esa razón quieren terminar con el Senado. Eso no es cierto, don Luis. La verdad es que mire, voy a poner un ejemplo que se me viene al caso porque está en este momento pendiente. Nosotros aprobamos hace 3 años en el Senado la ley que reforma y mejora la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que todo el mundo dice que hace falta inteligencia para saber qué está pasando en la Araucanía y en otras partes. Hace 3 años que está en la Cámara de Diputados. Hace 3 años que está en la Cámara de Diputados esperando. Entonces usted me dice que los proyectos se van a acelerar. No, se van a empeorar, que es otra cosa. La norma, digamos, el Senado tiene un nivel de despacho de proyectos casi igual al de la Cámara de Diputados. Y en cuanto a que son más de derecha. Dice. Bueno, ayer un columnista bastante conocido, el señor Matamala, recordó que la acusación constitucional contra Sebastián Piñera había sido aprobada por 52% de los votos en la Cámara y había tenido más votos en el Senado, 55-56%. Lo que pasa es que requería 2/3 para pasar, pero esa es otra cosa, es un tema de quórum. No es un problema de que unos son más derechistas o más izquierdistas que otros. Los que pregonan que esto es más izquierdista o más derechista son los que sacaron pocos senadores, eligieron pocos senadores, pues, de la realidad. No hay ninguna prueba de que el Senado sea mejor o peor que la Cámara de Diputados, de manera alguna. Bueno, senador, por último, el 1 de mayo se apertura las fronteras terrestres y ya fue anunciado por el gobierno, ¿cierto? Que en un instante se había negado esta información, pero ahora ya es oficial y se está preparando ya para la apertura de la frontera. Bueno, es una vuelta a la normalidad, pues si Arica y en concreto la ciudad de Arica y Parinacota en general, pero sobre todo la ciudad de Arica, es una ciudad muy claramente vinculada con Tacna. Estamos tan cerca de Tacna, estamos mucho más cerca de todo. Tacna y Arica
son dos ciudades que están mucho más cerca entre sí que cualquier otro lugar de Perú o de Chile. Entonces eso naturalmente iba a pasar. Ahora, ojalá se tomen todos los resguardos, ojalá ojalá se tomen todos los resguardos por una parte, pero no se tomen de tal manera de que se atoche mucho la frontera. Sí, pues, porque la gente va a querer ir, la gente va a querer pasar, ¿no? Y si le piden a todos certificados y a todos vacunas y a todos los demás allá, vamos a tener problemas de atochamiento en la frontera, pero sea necesario, hay que regularizar. Bien, pues senador, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar atentos a lo que esté pasando con en la Cámara, así como, como a las 11 de la noche se va a saber el resultado. Bien, pues muchas gracias por este contacto, que esté bien. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hemos conversado con el senador José Miguel Insulza, hacemos una pausa y estamos de regreso.